La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad. Estamos de nuevo aquí en su programa La Verdad, solo la verdad con Samuel Reyes. Qué bueno que podemos tener una vocación, cada uno de nosotros, cada uno de los que nos está viendo tiene una vocación. Posiblemente la gran mayoría tiene una carrera, tiene un lugar donde puede ejercer esa carrera, tiene una profesión, tiene un oficio. Pero hay uno que es fundamental, que es el de maestro. Y en esta ocasión quisiera iniciar con una maestra que ganó el premio como la maestra del año en el año 2017. ¿Por qué quiero iniciar con la historia de esta maestra? Porque hoy vamos a hablar un poco sobre la problemática de la educación en nuestro país. Y quisiera presentar este ejemplo de una maestra del Ártico de Canadá con temperaturas de 25 grados bajo cero, con condiciones bastante extremas, con estudiantes que son nativos de allí, indígenas del Ártico, esquimales, con embarazo de adolescentes, con problemas de depresión, con problemas de drogas, y así esa maestra, como verdadera maestra, como todo buen maestro, como los que tenemos en nuestro país, sin lugar a duda, tenemos miles de maestros que son excelentes, pero lamentablemente hay un grupo que no lo es así. Y vamos a ver ese ejemplo que se nos da de la ganadora del premio de maestra del año que se da en Dubái del año 2017. Y escogí ese ejemplo para no escoger otros que pudieran parecer muy apabullantes. Una maestra que trabaja en condiciones extremas, frente a la cual usted y yo, si somos maestros, no tenemos excusas para realizar nuestra labor por el bien de nuestra nación. Vamos a ver ese reportaje que hace la televisión chilena acerca de la maestra del año, Maggie McDonald. La voz inconfundible del tenor Andrea Bocelli abrió este año la ceremonia de premiación del mejor profesor del mundo. 10 finalistas con toda la ilusión de llevarse el premio del $1.000.000. Una gala que reúne desde la realeza emiratí a las estrellas de Bollywood. No se escatima en gastos a la hora de celebrar a los profesores en este premio que es considerado el Nobel de la educación. Esta es la alfombra roja de los Global Teacher Prize, un premio que quiere celebrar a los mejores profesores de todo el mundo. Y lo hacen con todo el glamour, igual que sería una ceremonia de los premios Oscar o de los premios Nobel. Fue el aventurero Bear Grylls el encargado de lanzarse desde un paracaídas con la estatuilla del Global Teacher Prize y nada menos que un astronauta desde la Base Espacial Internacional el que anunció al premiado de este año. The winner of the Global Teacher Prize 2017 is Maggie McDonald. Maggie McDonald, la maestra del Ártico canadiense, fue destacada como la mejor profesora, innovadora y comprometida, que ha tenido un impacto inspirador en sus alumnos y en su comunidad. Saluit es una pequeña localidad del Ártico canadiense, 1.300 habitantes que sobreviven cada invierno a 25 grados bajo cero. Un lugar al que solo se puede llegar por aire y que desaniman a cualquier profesor a aceptar un puesto en la escuela local. A todos menos a Maggie McDonald. The definition of a teacher here is a lot more broad
than it might be if you were a teacher in Toronto, Halifax, or Montreal. Hace 7 años que Maggie enseña a jóvenes esquimales, una comunidad indígena afectada por altas tasas de embarazo adolescente, consumo de drogas, deserción escolar y suicidio. Maggie ha visto a 10 de sus estudiantes morir en los últimos 2 años. Witnessing the funerals of my students is one of the hardest things I've ever gone through, and I never want to be in that position again. Por eso, Maggie organizó una serie de proyectos para aumentar la resiliencia y autoestima de sus alumnos. Talleres de arte o de cocina, como este, donde un estudiante realiza una colación saludable diaria para todos sus compañeros. También les enseña a las niñas a trabajar en la guardería del colegio o los invita a correr en su programa deportivo. When I'm working with my runners, an expression I use a lot is that when you run by yourself, you go fast. But when you run with others, you can go so far. I've had youth who've joined the running club. They've actually quit smoking cigarettes. Some have quit smoking marijuana. Some have even come back to school. I've even had youth come to me and tell me when they were going through a very troubled time, when they were having suicidal thoughts, that they were able to use exercise and running as a coping tool to deal with that. Excelente reportaje acerca de Maggie McDonough. Es un buen ejemplo que nosotros debemos seguir y emular. Por lo tanto, no podemos tener nosotros excusa como para no seguir trabajando por el bien de la educación dominicana, que ha tenido grandes logros, sin lugar a duda, pero necesitamos enfocar en donde nos hace falta, en los resultados, Ahí hay una maestra que se echó arriba toda esa comunidad y pudo traer esperanza y cambio, transformación a ese grupo de estudiantes que se le encomendó. Nosotros también podemos hacer lo mismo. Y por eso, cuando yo insisto en comentar acerca de la educación dominicana y su problemática, no es que yo no reconozca que hay logros, no es que yo no reconozca que hemos avanzado, pero todavía tenemos un gran letargo. Todavía necesitamos mejorar aún más, porque cuando yo recibo, por ejemplo, profesionales que son muy buenos como personas, pero cuando les hago algún tipo de evaluación, hay todavía un buen grupo de ellos que lamentablemente no ha recibido una verdadera formación académica como para que pueda avanzar y descollar en este mundo globalizado que es mucho más competitivo cada día. Vamos a hablar de educación después de la pausa comercial y también como la parte más importante que tenemos para el día de hoy, vamos a tener la entrevista que le habíamos prometido hace algunos meses con Nadia Márquez desde Argentina, una entrevista exclusiva que tenemos con ella y que vamos a disfrutarla como disfrutamos con cada uno de los invitados que nosotros tenemos aquí en La Verdad, Solo la Verdad con Samuel Reyes. La Verdad, Solo la Verdad con Samuel Reyes. La palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Instituto Evangélico, Avenida Juan Pablo Duarte 110, teléfono 809-582-2473. La verdad, solo la verdad. Hay un escrito de Juan Núñez Collado que fue publicado en el año pasado en el periódico La Información. ¿Y por qué yo hago referencia a un escrito del año pasado? Porque Juan Núñez Collado allí, él habla acerca del respeto del tiempo en educación. Y el ministro de Educación, precisamente, de nuestro país, hace poco se refiere al mismo problema. El problema de que no se está cumpliendo con el calendario escolar, algo que es sumamente básico para lograr el que nuestros estudiantes estén bien formados. Y yo quiero referirme primero a lo que dice Juan Núñez Collado, porque entiendo que es una persona que está viendo esta problemática desde una perspectiva imparcial. Y quisiera, por favor, señor director, que usted pusiera la imagen de la publicación en el periódico La Información. Él dice: respeto por el tiempo en la educación pública. Y ahí Núñez Collado nos habla de la responsabilidad que debemos nosotros tener, todos los ciudadanos, de desarrollar hábitos de respeto por el uso del tiempo. ¿Y por qué? Porque el tiempo es más que el oro, porque mucha gente dice que el tiempo es oro, pero el tiempo es más que eso, es vida, y la vida es la que nos trae la felicidad. Y por lo tanto tenemos que tenerlo como el recurso más valioso y tenemos que emplearlo con sabiduría. Y entonces Juan Núñez Collado hace un llamado al MINER y hace un llamado también a otros actores dentro del quehacer de la educación pública. Especialmente él hace un llamado, además del MINER, a la Asociación Dominicana de Profesores para que revise la práctica de utilizar días de docencia para actividades de su gremio. Es el único gremio, es la única asociación, el único sindicato que en nuestro país toma el tiempo del trabajo para realizar actividades propias de su sindicato. Y en ese sentido, entonces, Juan Núñez Collado dice que eso va en desmedro del sistema educativo público porque le resta calidad. Mientras menos tiempo le dedicamos a los estudiantes para las asignaturas que hay que impartírsele cada año, pues lógicamente menos preparación van ellos a obtener. Y él hace un análisis de cómo los países asiáticos, en contraposición a nuestro caso y a muchos más de Latinoamérica, tienen 200 días al año de docencia, mientras que nosotros tenemos apenas unos 160 días. Pero en realidad, cuando usted también se pone a ver el calendario escolar, hay algunas semanas que están dedicadas a la preparación de los docentes para impartir las clases que imparten luego. Por lo tanto, eso se ve reducido a aproximadamente unas 140 horas. Pero lo más grave de todo eso es que el señor Juan Núñez Collado apunta a que, según los estudios hechos por instituciones imparciales, él habla de el informe de actualidad docente, por ejemplo, del año 2019, la educación pública cumple solamente con un 45%
del calendario escolar. No necesariamente que se deje de impartir docencia en 55%, sino que no se cumple con el calendario escolar, con todas las actividades que deben realizarse en un año escolar, mientras que la educación privada cumple en un 98% con ese calendario escolar, lo cual entonces nos da una idea muy clara de que este es un factor importante con el cual tenemos que lidiar y que sin ningún apasionamiento tenemos que contribuir a que cambie, porque si solamente se cumple con un 45% del calendario escolar, obviamente se está impactando de igual manera a los estudiantes del sector público en todo lo que tiene que lograrse. Y eso no es nada bueno. Y por eso el ministro de Educación habla hace unos días acerca de la necesidad de que realmente nos circunscribamos a lograr que esto sea algo ya del pasado, que no estemos nosotros trabajando año tras año y cuando llegamos a la recta final, de repente vemos que tenemos un contenido, y estoy hablando en el caso del sector público, hay un contenido que no se va a poder abarcar por más estrategia, por más técnicas didácticas, por más metodología que se utilice, no se va a poder lograr porque hay muy poco tiempo ya para poderlo alcanzar. Y por eso también llama la atención que luego de celebrado lo que son las actividades de celebración, valga la redundancia, de las fechas patrias, pues hubo una seccional de la ADP que de manera aislada, porque eso hay que decirlo, decidió que allá en Cotuí no se diera clase el día 28 de febrero, porque ellos en el día 25, viernes 25, habían tenido la oportunidad de organizar un desfile y estaban cansados y no podían trabajar el 28 de febrero, algo que desaprobamos. Yo conozco a muchos dirigentes de la ADP y no son así, pero a esos que se atrevieron a hacer tal cosa, pues nosotros no podemos apoyarlos. Y el ministro de Educación estuvo de visita en una entrevista que le hicieron en CDN, El Despertador, y vamos a ver lo que él dice en relación a ese aspecto y a otros asuntos y las medidas que él cree que deben tomarse para que en educación esté todo el mundo trabajando como debe trabajarse por el bien de la nación. Y en verdad lo que ocurre en Cotuí es lamentable. Eso lo que indica es que la sociedad tiene que repensar el rol que juega la educación en el desarrollo y la responsabilidad que tienen los docentes en el proceso de formación de las nuevas generaciones. Es realmente un absurdo que precisamente por cumplir con una responsabilidad que tiene la escuela con la historia y con la independencia nacional, los docentes de esa comunidad decidan paralizar la escuela después de haber rendirle honor a la patria. Me parece que el desatino mayor que ha ocurrido en el sistema educativo en los últimos tiempos. Es realmente vergonzante esa actitud de los docentes de Cotuí y sobre todo es un acto de gran irresponsabilidad. La sociedad en sentido general tiene que repensar qué es lo que quiere en relación al futuro de la educación. Si es soportar constantemente los procesos, digamos, de lucha que hace la ADP en el sentido de que paraliza la escuela por cualquier circunstancia, o procurar un compromiso serio con la calidad de la educación. A mí me parece que lo justo, lo razonable es que la sociedad como un todo le exija al sindicato de los docentes la responsabilidad histórica con recuperar los procesos educativos que sin duda alguna sufrieron mucho
con la pandemia, y obvio, cada vez que hay una paralización, los niños son los más pobres los que sufren. Los colegios privados, todos de Cotuí, tienen que estar abiertos al día de hoy. Son los pobres los que no están en las escuelas. Y eso es lo lamentable, que le lesionamos el derecho a la educación que tiene la población más pobre de lograr vía la educación el ascenso social a que todos aspiramos. Hay muchas responsabilidades compartidas. La primera es de la familia. La familia tiene que asumir un papel más activo, más proactivo en procurar la garantía del derecho a la educación de sus hijos. O sea, la familia tiene que asumir más conciencia sobre la necesidad de que los docentes trabajen y exigirle. Y ya eso se dio, por ejemplo, en Asua. Los padres tenían 2 días, 3 días los docentes yendo a la escuela, pero dejando a los niños fuera. Bueno, los padres se empantalonaron y decidieron sacar los docentes de las escuelas. Si los niños no vienen, ustedes tampoco. Y eso es responsabilidad. Entonces yo creo que la sociedad tiene que empoderarse del tema educativo. Los padres en primer lugar, y también ustedes, los medios de comunicación, que muchas veces son culpables de todo eso desatino, publicándole todo lo que dicen, todo lo que hacen, cuando en realidad lo que se debía exigir es que los docentes cumplan con su trabajo a todos los niveles. Es una responsabilidad de la sociedad. Es la sociedad como un todo que tiene que decir, basta ya. Hay que entrar a la docencia. Hay que garantizar que las escuelas funcionen a todos los niveles. Los medios de comunicación, los padres, las iglesias, todo el mundo. Y ustedes verán que ahí van a paralizar los procesos de dejar las escuelas sin docencia por cualquier circunstancia. Pero creamos lo que se llaman mesas de diálogo, que es un mecanismo para lograr la participación de la sociedad en la discusión de los temas educativos. Y ya se están estableciendo. Se estableció en San Francisco de Macorís, en esta semana se hizo en Asua y lo haremos a nivel nacional. Es una orden departamental que involucra la participación de los padres, la participación de los docentes a través de su sindicato, el Ministerio de Educación, y la finalidad es que justamente los temas que afecten el funcionamiento de la escuela se discutan libremente y tratemos de buscar soluciones sin llegar a detener el funcionamiento de las aulas. Y por ahí es que debemos empezar por la familia, porque la familia es la responsable de la educación de los hijos. Los hijos representan a la familia a la que pertenecen, se comportan como la familia se comporta. Si un niño no respeta a su maestro es porque no respeta a sus padres, eso es lógico. Y tenemos que empezar por ahí. Primero las familias, entender que ellos son los responsables, en primer lugar, de que sus hijos tengan una correcta educación. Y entonces viene la escuela que debe tener docentes que estén dispuestos a pagar el precio y no solamente estar exigiendo, que tienen todo su derecho a exigir lo que quieran exigir, pero que se les dé lo que es justo y que ellos sean evaluados conforme a los resultados que están arrojando los indicadores cada año, que no están siendo como deberían ser. El MINER también tiene que agotar su cuota de responsabilidad y todos en la sociedad tenemos que apuntar hacia la educación, apostar a la educación como el principal valor que tenemos para nosotros lograr el desarrollo. Este país no podría tener competencia alguna en ninguna rama si tuviéramos una mejor educación. Tenemos excelentes deportistas, tenemos excelentes también profesionales, pero eso no vale si la población en general no está capacitada como debe estar capacitada, porque eso abre oportunidades fabulosas para la inversión extranjera en nuestro país, porque donde hay una buena mano de obra, donde hay buenos profesionales bien preparados,
Y nosotros tenemos una deuda ahí, que es la que tiene que ver también hasta con los idiomas, que no dominamos la cantidad de idiomas que deberíamos dominar como parte de una isla, la mitad de una isla, que necesariamente tiene que estar codeándose con muchos tipos de turistas, personas que vienen aquí por millones cada año. Y eso no es bueno, el que nosotros no estemos preparados para esa gran oportunidad que tenemos cada año de poder darle los servicios que ellos están buscando. Así es que vamos a esperar que finalmente haya un gran pacto nacional para que nuestra nación tenga una educación como debe tenerla. Y recuerden que yo siempre he dicho aquí que debe haber una ley que establezca un arbitrio, que hayan jueces que decidan cuándo un sindicato puede irse a la huelga, sea del ámbito privado o del ámbito público. Si tienen la razón, los jueces le van a decir, sí, mira, se le están violando estos derechos, se le están violando estas conquistas, pero cuando no lo tengan, como ese caso de Cotuí, que a todas luces no es más que un abuso de esos dirigentes del ADP de allá de Cotuí, y que los maestros deberían escoger a dirigentes, a líderes que los lleven hacia mejores perspectivas y no estar haciendo esas barbaridades como la de suspender la docencia porque están cansados después de cumplir con un deber patrio. Vamos a seguir y volvemos otra vez con el comentario que tiene que ver con la participación de Nadia Márquez con nosotros aquí en La Verdad, solo la verdad. La Verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Instituto Evangélico, Avenida Juan Pablo Duarte 110, teléfono 809-582-2473. Bueno, el partido País Posible tiene una rifa de unos motores que le encanta a la juventud, Super Gato, CG 150, y solamente por 100 pesos usted tiene la oportunidad de participar en cada domingo de ese mes. Cada domingo, no es que usted compre un boleto y solamente participa en una sola de las rifas. Puede participar en todas las rifas de ese mes que se hacen en cada domingo. Si usted quiere adquirir boletas, puede comunicarse con el secretario general de País Posible en Santiago, que es Geraldo Enríquez, teléfono 829-702-2500. 829-702-2500. País Posible, el partido revelación de las elecciones del año 2020. Del 27 llegó a estar entre los 10 primeros. Tremendo partido que está concitando mayores intereses de la población. País Posible. Nadia Márquez es una concejal de Argentina y es famosa especialmente por uno de esos videos virales que tenemos, ¿verdad?,
a diario en las redes, pero este es un video que tiene permanencia en el tiempo porque habla de Jesús. Y ya lo hemos puesto aquí en el programa, tiene tantos videos tan interesantes, Nadia Márquez, que yo no lo voy a volver a poner. Pero hay uno que tiene que ver con algo que se está imponiendo aquí en el país de una manera muy subrepticia en el sistema educativo, que es la educación sexual integral. Educación sexual integral, que cuando a mí me preguntaron hace unos 4 o 5 años acerca de qué yo pensaba sobre la educación sexual integral, como yo no estaba muy versado en esta tergiversación de los términos que se tienen ahora, pues yo dije, bueno, si es integral es buena, porque es la educación que se debe dar, la educación integral. Pero la educación sexual integral no es más que la ideología de género enseñada a los estudiantes y que promueve la sexualidad antes de prevenirla. Y esto no es para nada bueno, porque si estamos promoviendo la sexualización de los estudiantes, estamos promoviendo el que ellos tengan una iniciación sexual muy antes de lo que debería ser, y entonces esto no es para nada provechoso. También con todo esto de enseñarles el uso de preservativos, anticonceptivos, lo que estamos diciéndole a los estudiantes es que tienen luz verde para ellos practicar la sexualidad, que dicho sea de paso, eso está contenido en ese currículo que ha llegado a nuestro país a través de instituciones incluso gubernamentales. No está en el Ministerio de Educación, hay que hacer la salvedad, pero sí ya se está implementando en algunas instituciones. Loren Montalvo ha dicho, a la cual la hemos invitado aquí al programa y ella ha estado con nosotros, que se está implementando incluso hasta en el CONANI. Nosotros no hemos todavía confirmado esa versión, pero se lo tenemos que creer porque entendemos que Loren no va a estar diciendo eso por decirlo si no tiene la prueba. Obviamente también ella presenta un material que se está utilizando ya con los niños, con los adolescentes de esa institución, de acuerdo a lo que dice Loren. Pero nosotros tenemos el caso de Argentina, donde ya sí está implementado en el sistema educativo, está implementado en México y en Chile y en otros países de Latinoamérica. Y vamos a ver qué nos dice Nadia antes de presentar su entrevista acerca de en qué consiste la educación sexual integral. ¿Qué opinaría usted si hoy le digo que el Estado argentino, a través de la Ley de Educación Sexual Integral, pretende robar sus hijos, apoderarse de ellos y educarlos ideológicamente? Esto es lo que está ocurriendo, porque en el Congreso de la Nación Argentina se pretende modificar la Ley de Educación Sexual Integral y pasar por sobre los derechos de los padres, apropiarse de sus hijos y enseñarles en base a ideas anticientíficas. Número 1. Se excluye a los padres de la educación moral y sexual de sus hijos. La familia es el agente natural de educación de los hijos. Sin embargo, el Estado argentino, nuestros representantes, pretenden obligarnos a nosotros cómo debemos educar moralmente a nuestros hijos. Así, se elimina el concepto de comunidad educativa con el fin de excluir a los padres en la decisión de los temas a enseñarles a sus hijos. Número 2. Elimina el ideario institucional establecido en el artículo 5 de la Ley de Educación Sexual Integral. Así, el Estado genera un monopolio de la educación, impidiéndonos a nosotros los padres que elijamos una institución educativa a través de su ideario institucional que representen los valores que queremos transmitirle a nuestros hijos. Tercero, pretenden enseñar a nuestros hijos en educación sexual ideológica, basada solamente en la cultura, despojados de cualquier argumento científico sobre el hombre y la mujer. La educación moral, sexual y religiosa es el derecho de los padres para enseñar a sus hijos
de acuerdo a la visión que tengan de la vida. El Estado no busca más que cercenar nuestros derechos y limitarlos. ¿Qué es lo que sí queremos del Estado en la Ley de Educación Sexual Integral? Primero, que el Estado sea un preventor y no un promotor de la iniciación sexual temprana de nuestros niños, a través de 3 herramientas. Número 1, prevención del abuso sexual infantil. Número 2, prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Número 3, que el Estado sea un preventor de violencia. Número 2, que el Estado garantice la participación directa y primaria de la familia como agente primario y natural en la formación moral de sus hijos. Tercero, el respeto a las entidades educativas de gestión privada expresadas en su ideario institucional, donde los padres puedan escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos, respetando de esta manera la libertad de creencias y la libertad de cátedra. En Argentina, intentaron de meterse con nuestros hijos desde antes que nazcan. No lo lograron y hoy pretenden ir por nuestros hijos ya nacidos. Por eso es que este grupo viene a decir, con mis hijos no te metas. Que quede claro, educación sexual para prevenir, sí. Ideología de género para adoctrinar, no. Con mis hijos no te metas. Pues mis amados televidentes de La Verdad, Solo la Verdad con Samuel Reyes, tenemos aquí a Nadia Márquez, ¿verdad? Yo sé que muchos la han admirado a través de los videos que se han hecho virales aquí en nuestro país, en la República Dominicana, especialmente ese homenaje a Jesús. Eso es algo de leyenda ya, ese video. Me llegan a veces esos videos de ella y yo digo, wow, pero mira, todavía sigue vigente. Claro, está hablando de alguien que nunca pasa en el tiempo, ¿verdad? Su vigencia. Nada, pues Nadia Márquez de Neuquén, de la Patagonia Argentina. Bienvenida a La Verdad, Solo la Verdad con Samuel Reyes. Muchas gracias, estimado Samuel, y a toda la audiencia, a todos los que nos acompañan. Es un placer compartir con ustedes en este día y esperamos poder conversar lindo y edificarnos mutuamente. Excelente. Usted es pastora e hija de pastor. Así es, es más, voy a decir, somos pastores con mi esposo, hijos de pastores, sobrinas de pastores, por 3 lados por uno, por 2 lados por el otro, así que realmente una familia con un claro llamado pastoral, en una localidad muy pequeña. Estamos en el lado, está limítrofe con Chile, así que una localidad pequeña en relación a la cantidad de habitantes que tiene, pero bueno, para que la gente ubique más aún, es la provincia de Vaca Muerta, el segundo yacimiento de gas no convencional más grande del mundo, donde los ojos del mundo están centrados en la explotación de lo que va a ser los recursos hidrocarburíferos de los próximos años. Bueno, me dice usted que usted es concejala de allá de Neuquén. Claro, yo le digo, para el femenino se puede usar concejal o concejala. Yo uso concejal porque acá todas las feministas usan el concejal, la intendenta y todas esas cosas, y a mí me pone los pelos de punta. Así que no lo uso, pero en Argentina tenemos 3 niveles legislativos. En el que estoy yo sería, digamos, el ámbito más pequeño, que es el municipal, que se llama concejales. Después tenemos, que es en las ciudades. Después tenemos el provincial, que son diputados provinciales, y obviamente los diputados nacionales de Argentina, que son 257. Donde estoy yo somos 18 concejales, y yo soy una de ellas desde fines del año 2019, y termina mi mandato este año en diciembre del 2023. Actualmente también soy candidata a diputada provincial en elecciones que son dentro de poco en la provincia, son el 16 de abril, así que ahí estamos trabajando con eso. Excelente. Entonces, quiere decir que usted pertenece a una organización política. ¿Cómo se llama esa organización política?
Yo siempre digo que yo tengo la camiseta de mis convicciones y de mis valores cristianos más fuertes que la de los partidos. Hay gente que se enamora de los partidos, y voy a dar un ejemplo. ¿Vieron cuando tenemos una persona, perdón los hombres, pero lo voy a tener que hacer con los hombres el ejemplo? Cuando hay un esposo que se compra un auto, porque claro, no tenían, andaban en colectivo, y aman los autos, y cuidan los autos. Entonces cuando hay que ir a algún lugar, dicen, no quiero sacar el auto porque se va a ensuciar. No se suban al auto porque no sé qué. No, los niños no pueden comer las galletitas o tomar la leche porque el auto se va a manchar. Y les empiezan a poner todas las cosas, ¿no? Y lo cuidan el auto y ya nadie puede usarlo, porque es más importante el vehículo que la familia. Hay gente que es así con los partidos políticos, no entiende que los partidos políticos son solo herramientas. Así que yo en este momento estoy inaugurando un nuevo partido político que se llama Arriba Neuquén, con el que vamos a participar en estas próximas elecciones, pero entendiendo que los partidos políticos son vehículos que los necesitamos, que son buenos, pero no dejan de ser vehículos y necesitamos siempre que lo más importante sea lo que transporta ese vehículo que el vehículo en sí mismo. Bueno, a mí me gusta siempre aclarar que la persona que se define como provida no se define solamente como una persona que está a favor del nacimiento y en contra del aborto. Eso es una mirada como muy limitada, muy restringida. Ser provida es estar a favor de la dignidad del ser humano, desde la concepción hasta su muerte natural. Entonces voy a omitir en este momento lo que muchas veces hablamos en relación al derecho a la vida, al aborto, que supongo que nuestros oyentes ya lo tienen más claro, y lo mismo en relación a la eutanasia, a lo que algunos llaman como muerte digna y demás. Y me quiero referir a la etapa del medio. Los que somos pro vida estamos interesados en la educación, que hayan escuelas que sean de calidad. En Argentina hay educación pública y gratuita, pero la educación está siendo de muy mala calidad. Los chicos llegan al secundario sin tener capacidad de lectocomprensión, no tienen técnicas de estudio. Algunos en el primario, ya en cuarto o quinto grado, no saben leer cuando lo tendrían que estar aprendiendo en primer grado. Entonces, los que estamos a favor de la dignidad del ser humano, estamos a favor de la dignidad del ser humano en todas las etapas. No nos acordamos cuando nace y después nos volvemos a acordar cuando muere. Por eso promulgamos un Estado que esté lo suficientemente presente como para fomentar el empleo público, el empleo privado, pero no que ahogue con el sector público al sector privado. En Argentina estamos viviendo, y supongo que en muchos países también de América Latina, una situación de ahogo fiscal, donde no podemos tener más impuestos. En Argentina se paga más en impuestos un pasaje internacional que el pasaje en sí. Si el pasaje te sale, voy a dar 20 pesos, sale muchísimo más, sale 200.000 pesos, vos pagás 200.000 también en impuestos. Es decir, pagás 400.000. Es una locura vivir así. ¿Y por qué? Y eso pasa cuando vos querés poner un negocio, cuando vos querés emprender algo. ¿Por qué? Porque la política, el ámbito público, quiere vivir del privado, y cada vez los privados, los que trabajan son menos, y los que quieren vivir del Estado son más. Entonces nosotros proponemos un Estado austero, un Estado que no gaste como si fuese dinero que llueve de arriba, porque ese dinero que llega al Estado proviene de los recursos de la provincia, proviene de los recursos de la nación y proviene de los recursos de los privados, de cada uno de los vecinos que estamos pagando nuestros impuestos. Por eso hablamos de educación, por eso hablamos de salud, que tiene que ser un sistema de salud que pueda atender realmente a la gente, de calidad. Por eso tenemos que evitar todo lo que es el gasto de la política o poder llevarlo a su mínima expresión. Todas esas cosas son cuestiones que tenemos que mejorar y que son las que nosotros venimos proponiendo. Vuelvo a decir, obviamente nos interesa el derecho a la vida, por supuesto. Obviamente estamos en contra de la eutanasia, por supuesto, pero quien es pro vida se manifiesta a favor de la dignidad del ser humano en todas sus etapas. Y en América Latina estamos viviendo un populismo, a veces de derecha y mayormente de izquierda, que propone, ¿no?, que todos vivamos del Estado, que el Estado se transformó como una especie
de padre que nos tiene que proveer todo, que tiene que estar en todos lados, y nosotros proponemos una sociedad que trabaje, que genere trabajo genuino, que el motor de cada uno de nuestros países, lógicamente, es el empleo privado. Tiene que mejorar la seguridad en cada uno de nuestros países. Hoy los delincuentes están más seguros que los vecinos. Hoy los delincuentes tienen más tecnología y más armamento que la propia policía. Necesitamos una policía que esté capacitada, idónea, que tenga los elementos necesarios y obviamente que no se extralimiten sus funciones. Todos esos temas que son los que desarrollamos, y podría hablar también de la tercera edad, de los adultos mayores, ¿no?, que tanto necesitan el acompañamiento de las familias. Todas esas etapas son las que nosotros tenemos en cuenta cuando nos definimos como Provida, y son las políticas públicas que nosotros estamos proponiendo desde los diferentes ámbitos en los que nos encontramos. Hemos sido gobernados, salvo el gobierno de Macri, los últimos 40 años por el peronismo, un peronismo que se transformó en un cáncer para Argentina, malgastando los recursos públicos con altos índices de corrupción. Nosotros tenemos una presidente de mandato cumplido, Cristina Fernández de Kirchner, actualmente vicepresidente de la Argentina, con no una sentencia firme, pero sí una sentencia en primera instancia que la condena por delitos económicos, de mal uso de los recursos públicos. Tenemos una justicia, lamentablemente, que en las épocas de que cambian los gobiernos actúan, pero después quedan totalmente calladas. La emisión de la moneda ha pasado, en vez de al Banco Central, de manera autónoma, y que debería haber sido de manera responsable, está totalmente confundida con el Ejecutivo, con lo cual la emisión de moneda es galopante, y obviamente esto hace una desvalorización de la moneda y un corrimiento al dólar, que por ejemplo en Argentina no todos podemos comprar máximo $200, ni siquiera por persona, por cuenta. O sea, yo soy profesional, soy abogada, mi esposo es profesor, los dos trabajamos, tenemos 2 trabajos y demás, y podemos comprar entre los dos $200 por mes, porque tenemos una sola cuenta compartida. Entonces, la situación de Argentina realmente es lamentable, y viene también obviamente con una política no solamente económica y de corrupción, sino que eso ha generado mucha desconfianza aún en el mercado internacional. Las leyes jamás son para siempre. En Argentina es todo por un rato, entonces te ponen unas leyes, vos pensás que podés emprender algo de una manera y a los 2 días ya están de otra. Entonces es muy difícil que el sector privado, que es realmente el motor de los países, pueda expandirse, porque el Estado ha abarcado todo y ha fundido todo. Injerencia, o eventualmente en mi candidatura no, porque estaría en la legislatura provincial, pero nos damos cuenta cómo la agenda de la gente es completamente distinta a la agenda de la política. Y les digo más, supongamos que en nuestros países se aprueba una ley de extinción del dominio. Si no tenemos jueces probos, en Argentina vienen, les decía, los últimos gobiernos designando los integrantes de la Corte, designando, digamos, estando en la designación de los jueces y demás. Podemos tener la extinción del dominio, pero si no tenemos jueces probos, jueces idóneos, jueces incorruptibles, tampoco vamos a poder tener justicia, si no tenemos una justicia independiente. Entonces, a ver, es una relación de todo. Nosotros tenemos que ser conscientes que nuestros países necesitan mejores leyes, por supuesto, pero fundamentalmente nuestro país necesita mejores personas en los cargos públicos. Eso es lo único que nos va a garantizar realmente la justicia, es lo único que nos va a garantizar la educación, es lo único que nos va a garantizar la creación de leyes que la gente levante la mano y las vote porque son buenas, o baje la mano porque son malas, y no levante o baje la mano por si recibe un sobre, por si le dan un terreno o algún cargo para el hijo, el primo, el tío o el abuelo. Entonces creo que nosotros tenemos que ser conscientes que nuestros países están en algunas situaciones
muy complejas y necesitamos trabajarlo desde todos los ámbitos. Por eso hacemos siempre un llamado a toda la ciudadanía a que se involucre, no solamente en la política partidaria, sino también en la política en sentido amplio, ¿no? En las escuelas, en las comisiones barriales, que cuando vea una injusticia, que la denuncie, que hable. Algunos dicen, ¿por qué nadie dice nada de este tema? Bueno, pero los vecinos a veces tampoco dicen cosas que pasan, ¿no? en el de al lado. Vemos que golpean a un chiquito, a un niño, y no, ¿para qué me voy a meter en líos? Y tenemos que hablar y tenemos que decir de estas cosas. Entonces, el problema es complejo, es como un ovillo, ¿vieron? De lana, cuando está todo enredado. La solución no es agarrar y tirar. A veces necesitamos estirar para poder desarmar un poco y empezar a ver por dónde viene el hilo, porque tenemos problemas que son estructurales en nuestros países, que vienen desde hace mucho, con lo cual las soluciones no son solamente una ley que podamos proponer, sino una batería de leyes, una batería de gente idónea, proba, honesta, una batería de medidas a tomar en la justicia, de medidas a tomar en la policía y de medidas a tomar en general para que realmente los sistemas políticos latinoamericanos puedan funcionar. Claro, igual que los argentinos somos así. Todo lo grande, lo bueno y lo malo. Lo bueno es los hombres de Dios y mujeres que está mencionado, y lo malo está a la luz del día también. A ver, creo que son muchas cosas, vuelvo a insistir, mal haríamos en decir el problema es que la evangelización, el problema es tal cosa, el problema es tal otra. Yo creo que es un conjunto de cosas. A ver, los cristianos en general, no solamente en Argentina, hemos disociado la vida personal, hemos asumido un concepto en Argentina, un concepto católico, ¿no? Donde está el clero por un lado y los laicos por otro, la vida consagrada por un lado y la vida secular por otro. Incluso tenemos esta expresión, mi trabajo secular es ser docente. Entonces eso es un error, porque nosotros no nos podemos dividir. Nosotros tenemos una vida consagrada toda, no una parte de la vida consagrada. Entonces cuando vos sos docente, cuando vos sos enfermero, cuando sos comerciante, no es tu trabajo secular, es tu trabajo consagrado al Señor, es tu ministerio, es tu púlpito. Creo que esa es una de las cosas que le hemos cerrado en Argentina. También le hemos cerrado en no participar en algunos ámbitos. No, la política es pecado. Entonces nos mantuvimos afuera y las leyes, ¿dónde se sancionan? Dentro de los ámbitos legislativos, no en los templos. Entonces, ¿cuándo nos empezamos a preocupar? Y cuando nos dimos cuenta que nos cerraban los templos, que no nos dejaban educar a nuestros hijos, que nos decían lo que teníamos que pensar o que teníamos que hablar con él. Pero estamos hace mucho tiempo fuera de los ámbitos políticos. Lo digo en general, no significa todos. Entonces, decíamos, no, las artes es pecado. Y no tenemos modelos cristianos que puedan levantar los valores cristianos, no tenemos... no sé, yo puedo hacer muchas cosas en la política y decir muchas cosas, pero después los periodistas que son pseudo progresistas no comparten lo que yo digo, entonces no lo pasan en los noticieros. Y tenemos gente que conservadora, de derecha, de como quieran llamarle, cristianos, que puedan levantar estos valores, y casi no los tenemos, porque también pensamos que el periodismo era pecado. Y cuando teníamos jóvenes que querían ir a jugar al fútbol, les decíamos no, porque los domingos hay que ir a la iglesia y los domingos el chico jugaba al fútbol. Entonces nos empezamos a quedar, a encerrar en nuestros templos y a no salir afuera. Y creo que es el tiempo, y está pasando en la Argentina, donde nos estamos dando cuenta de que necesitamos tener un rol activo en todos los ámbitos. En la política, por supuesto, en las artes, en la educación, en la salud, en la justicia, necesitamos gente cristiana. Ahora voy a decir algo, no solo cristiana, ¿no? Que va a la iglesia, que ama a Dios, gloria a Dios, aleluya. Necesitamos que sean cristianos capacitados. Porque si llega un concejal, un diputado, un cristiano, que no está capacitado, viene alguien y le dice, no, esto es mejor por tal cosa. Claro, como no puede leer, como no terminó el secundario, no tiene idea y es fácilmente engañado. Entonces necesitamos cristianos idóneos, aptos para la tarea, profesionales, dones que Dios te haya dado que puedan hacer
grandes hombres y mujeres de Dios, grandes iglesias, grandes ministerios, pero todavía nos falta más y nos falta darnos cuenta. El otro día le decía a una persona, si llega alguien a la iglesia y le dice, pastor, estoy teniendo relaciones sexuales con mi novio, el pastor le va a decir, eso es pecado delante de Dios. La sexualidad está hecha para el matrimonio. Y le va a sacar la Biblia y le va a hablar. Ahora, si llega a la iglesia alguien que le dice, pastor, voy a votar al kirchnerismo, pastor, voy a ser candidato, hago el ejemplo en mi país, pueden hacerlo ustedes en el de ustedes, voy a ser candidato en el kirchnerismo. Bueno, oremos, que el Señor te guíe. O sea, ¿y dónde estamos? La Biblia que cuando gobiernan los justos el pueblo se alegra, pero cuando gobiernan los injustos el pueblo gime. ¿Cuándo vamos a hablar de la corrupción? Ahí no decimos, mira hermano, ese espacio, todos tienen mucho, pero ese espacio en particular es un ámbito totalmente corrupto, en contra de los valores cristianos. Oremos hermano, vamos a orar por usted, que el Señor los guíe. Entonces tenemos una vara para algunas cosas y nos cuesta a veces emitir opinión en otras. Y eso nos ha pasado en Argentina. Conclusión, hemos estado afuera de la política, afuera del deporte, afuera de las artes, afuera de la salud, afuera de la educación, afuera de los ámbitos legislativos, afuera de los ámbitos profesionales. El resultado de Argentina es tener grandes hombres y mujeres de Dios, pero todavía nos falta, y grandes y preciosas iglesias y ministerios, pero todavía nos falta permear más toda la sociedad. Necesitamos tener no un pastor relevante, 2, 3, 10 pastores relevantes, necesitamos tener un ejército de cristianos metidos en todos los lugares, que cuando vayan a las escuelas hayan un cristiano que hable, no que se quede callado, que cuando vayan al ámbito público haya un cristiano que levante los valores cristianos. Y eso es lo que necesita no solamente Argentina, sino toda América Latina. Totalmente de acuerdo, y esa es la verdad, solo la verdad que puede decir con toda propiedad Nadia Márquez. Pues le admiramos, Nadia Márquez, saludo a su esposo, a su familia, a su iglesia, gracias por este tiempo, y si tiene algo más que decir, pues aquí está el programa a su disposición. Solamente saludar a toda la audiencia, invitarlos a que me sigan a través de redes sociales, Nadia, la letra J, que es mi segundo nombre y no lo voy a contar, Nadia J. Márquez, con Z al final, tanto en Instagram, en Twitter, en Facebook, Nadia J. Márquez, pueden seguirme ahí y obviamente apoyar lo que hacemos, compartir, a veces sirve para algún contacto que tengan en Argentina que nos pueda conocer, o también para levantar los valores en cada uno de sus países, así que seguimos conectados y animarles a que no callen, que hablen, porque este es el tiempo de Dios para cada uno de nosotros. Dios les bendiga y un placer enorme compartir con ustedes. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad.